Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos, bienvenidos a todos. Espero se encuentren bien en este día súper especial. Hoy no les trajimos video en la mañana como solemos hacerlo los miércoles de entre semana porque tenemos un súper invitado el día de hoy en Nico Schira. Creo que no tengo que hacer una introducción de quién es Nico Schira. Mientras tanto aprovecho porque estoy usando algo nuevo en la oficina, como podrán ver. Así que me gustaría saber si me escuchan bien, si me lo pueden poner en el mensaje mientras esperamos a que llegue nuestro invitado ilustre. Hablando de él, justamente, pues es uno quizás de los calciomercatólogos más conocidos, mejor informados dentro de Italia, no solamente de la Juventus, sino que hace una labor realmente en todo lo que es el calciomercato italiano, no solamente de la Serie A, sino de la Serie B y etcétera, además de calciomercato internacional. Realmente para nosotros es un honor poderles traerle esto. Abro con la premisa de lo siguiente: se está conectando desde Sardeña, donde está en este momento, tiene una conexión un poco mala, me lo estaba diciendo, hará lo posible, quizás esté solo en voz o lo que sea. La cuestión es que les traemos a Nico Schira cuando se pudo, que es ahora, y bueno, no sé cuánto tiempo puede estar con nosotros porque como ustedes saben, pues es una persona bastante ocupada. Mientras tanto, pasamos al chat a saludar. Capo, saludos familia, fino alla fine, Forza Juve. Muchísimas gracias por su trabajo y a Nico por venir a Pueblo Juve. Grande, Capo, seguro se lo hago saber cuando llegue. Luis Vallejo, saludos Pueblo y Nico, gracias Luis. José Daniel Navarro, tremendo invitado para saber más del mundo Juve. Eric Madrid, saludos Pueblo. Otra vez le cerramos la boca a la UEFA Mafia. Saludos Pueblo, Forza Juve, Eric Madrid. Deli, buenos pueblos. Sí, se escucha bien, perfecto. Gracias, Deli. José Daniel Navarro, me parece que su credibilidad está por encima de Romano hablando del calcio. No sé, yo creo que van ahí. Los dos están muy bien informados. Así que, pues, realmente respeto para los dos. César Arrasco, saludos. Gracias por estar aquí. Aprovecho a agradecer a los miembros que están conectados y en un día como hoy, en el cual justo, pues, es un invitado de lujo, tenemos poco tiempo con él. Eso es uno de los beneficios de ser miembro. Me impresionó que no recibí más preguntas cuando pedimos preguntas a los miembros, pero las que recibí las tengo aquí anotadas como fue prometido y se las haré saber. Mientras tanto, cuando llegue, obviamente en el chat irá bastante gente mencionando, se le dará prioridad a los miembros en sus preguntas. Nuncios Sandonato, saludos pueblo, Forza Juve, activo desde ya. Y bueno, me gustaría, mientras estamos esperando, saber cómo viven ese después del Juventus Borussia, ese partido loco que vivimos el día de ayer. Luigi Cristofori, saludos. Diego García, hay algo que comentar sobre el público que se ha ido del estadio en ambas ocasiones, tanto contra el Inter como el Dortmund. Eso lo comentaremos después, ya que conmigo en este momento llega nuestro gran invitado de lujo, Nico Schira. Ciao Nico, ¿cómo estás? Quizás ahorita no nos escuchas, demos un segundito. Les dije que tenía este problemita con la conexión, veremos qué se puede hacer. Marlon Franco, saludos Joshua, feliz de ver cómo ha crecido el canal, somos grandes, somos la Juve, Forza Juve, un abrazo a ti. Se perdió ahí la conexión justo. Ahorita regresa, pero como pueden ver, ahí viene en camino, se está haciendo de querer el buen Nico. Luis Martínez, hola, saludos, Forza Juve, ¿saben algo de Gildis Renueva? Saludos de Uruguay. Sí, se está negociando la renovación de Gildis, le podemos preguntar a Nico en su momento cuando se pueda conectar. Saludos Joshua de Kevin, un abrazo para ti. Julio Suárez, saludos pueblo, una pregunta para Nico, la guardo porque justo aquí se conecta Nico Schira. Ciao Nico, come stai? Ciao, tutto bene, voi? Benissimo Nico, anzitutto grazie mille davvero per questo onore che ci dai di venire qui da noi. Come ti dicevo, questo è un canale ovviamente dedicato alla Juventus, per tutto il popolo che parla lo spagnolo, e abbiamo ovviamente molta fortuna che siamo in bastanza, però è per noi davvero un onore averti qui da noi, perciò grazie È un mille. piacere, fate un bellissimo lavoro, vi seguo e quindi è un piacere essere qui, ce l'abbiamo fatta. Io in questi giorni sono un attimo in vacanza perché il Meritata, calciomercato
in estate non ci si ferma mai. Però speriamo che la connessione regga e sono qui con voi con molto piacere. Grande, gracias Nico. Nos dice que muchas gracias, que es un placer estar aquí con nosotros. Está un poquito en vacaciones, muy merecidas, por cierto, después del calciomercato y esperamos che la connessione pues se mantenga. Bene, Nico, noi abbiamo un paio di domande, ovviamente so che Vai. c'hai il tempo limitato, però penso che possiamo cominciare. Ovviamente un po' di calciomercato, un po' Sì? in genere di calciomercato, magari se c'è qualche dietro le quinte che ci vuoi far sapere del Sì? calciomercato della Juve in estate, ovviamente benvenuto. Comincio con la domanda del nostro membro Cesar Moiano, che vuole sapere la tua opinione sui prezzi del calciomercato. Ogni anno sembrano di essere sempre più su, c'è un'inflazione di prezzi e Sì. quanto ha di questo i bonus e le commissioni, fin quando si può arrivare con questa situazione? Guarda, è una bella domanda questa. È difficile rispondere perché, come giustamente stavi dicendo anche tu e diceva l'amico che ci segue, ogni anno crescono. Se pensiamo a 10 anni fa, probabilmente non avremmo mai pensato di vedere così tanti giocatori 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, poi in Premier League spendono senza freni. In Arabia hanno iniziato a spendere tanto negli ultimi 2 o 3 anni. Se pensiamo a 5 o 6 anni fa, era inimmaginabile quel tipo di investimenti così forti su giocatori così importanti in Europa, anche allenatori che andassero in Arabia. Quindi è difficile fare una previsione. Penso e credo che alla fine, dico una cosa se vuoi banale, ma finché c'è qualcuno che mette i soldi, è così, perché si diceva negli anni '80 i prezzi sono immorali, si parlava 5-6 miliardi all'epoca i cartellini, poi si è arrivati a spenderne 10, 20, poi è arrivato l'euro e si è continuato a spendere. Io, guarda, mi ricordo, ero bambino, sembrava clamoroso quello che spendeva il Real Madrid, che inizio anni 2000 fa saltare il banco, prima comprando Figo, 140 miliardi di lire pagando la clausola al Barcellona, e l'anno dopo Zizou Zidane, proprio alla Juve, 150 miliardi delle vecchie lire. Oggi sono 70 Figo e 75 milioni di euro al cambio Zidane, neanche tanto vedendo i prezzi che circolano. Quindi capite bene voi che è difficile secondo me trovare un margine. Certo sono cifre clamorose, non voglio entrare poi nei discorsi retorici, morali, eccetera. È chiaro che se pensiamo alla gente normale sono cifre immorali, però è un meccanismo particolare. Evidentemente finché li trovano questi soldi i club continueranno a spendere e spenderanno sempre di più perché ognuno cercherà di rinforzarsi e quindi se quello ha speso 120 l'anno dopo uno spenderà 130 e così andare finché il sistema reggerà. Anche il fair play finanziario sembrava dovesse abbassare i prezzi, ricorderai qualche anno fa, poi non mi sembra che le cose siano cambiate molto. Buenísimo, entonces nos dice que es una linda pregunta y como dice César Moyano, pues es algo que sigue creciendo, ¿no? Año tras año. Y se recuerda, ¿no? Que hace 10 años nunca se hubieran imaginado el gastar 50, 60, 70, llegar hasta 120 millones por jugadores, como se ha visto en la Premier League, y la Premier League está gastando prácticamente sin frenos. También se están viendo mercados como los de Arabia Saudita, donde pues hace 5 años era inimaginable pensar que ese mercado estuviera gastando las cifras que está gastando, no solamente para jugadores, sino también para entrenadores. Pero la respuesta, pues, de cierta forma también es bastante simple. Mientras haya quien gaste el dinero, pues va a seguir subiendo. Él recuerda que cuando era niño se hablaba, ¿no? De que los gastos de entre 5 y 10 mil millones de liras, ¿no? La bestia moneda de Italia, eran inmorales esos gastos, pero parecía que el Real Madrid los podía gastar sin problemas. Se recuerda que la compra de Figo costó 140 mil millones de liras y la de Zidane 150 mil millones. A hoy en día eso equivale a 70 millones por Figo y 75 millones por Zidane, lo cual pues no parece del todo loco sabiendo también la calidad de esos jugadores. Pero es difícil encontrar un margen de razonamiento y un mecanismo particular porque la verdad es que mientras haya quien gaste, pues así va a seguir creciendo. Supuestamente el Financial Fair Play de la UEFA debía
bajar esos costos o controlarlos, pero hemos visto que en la realidad no es así. Portandolo un po' verso l'Italia, perché Prima però ti ovviamente... faccio i complimenti, Joshua, perché hai riportato anche le virgole di quello che ho detto, quindi hai una grande memoria, perché è stata una Grazie. risposta lunga, quindi complimenti anche a te. Grazie, grazie, molto gentile. E riportandolo all'Italia, ti volevo chiedere perché i club italiani purtroppo Sì, non possono competere con certe cifre e c'è un senso magari sbagliato di noi che stiamo diventando quasi un mercato, diciamo, per le altre, no? Come sì, magari nel suo tempo era Francia per noi. sì, Ehm, sì. Qual è il futuro nell'Italia, diciamo, per competere? Anche questa è una bella domanda, è difficile, nel senso che purtroppo hai detto bene, siamo diventati un campionato di seconda fascia, economicamente parlando, siamo un campionato di transizione, ma vale per tutti, appena un giocatore mediamente giovane fa molto bene in Italia, arriva un top club straniero e lo porta via, che tu sia la Juve, che tu sia il Milan, che tu sia l'Inter, il Napoli, eccetera. Cosa fanno i nostri club adesso per restare competitivi? O vanno sulle seconde scelte, quindi quei giocatori che per vari motivi i top club, i più ricchi, non prendono, ma non è che non sono bravi, ma evidentemente non è che possono prenderli tutti, non li prendono, li prendiamo noi e comunque poi fanno bene, o giocatori che hanno fallito nei top club, però avevano qualche potenzialità perché se erano stati acquistati, penso a Pulisic al Chelsea non è andato bene, poi viene in Italia e fa molto bene. Quindi, oppure prendiamo dei giocatori over 30 che il medio hanno dato e che vengono in Italia a fare un'ultima last dance, Modric al Milan, De Bruyne al Napoli, Dzeko che sembrava finito, poi adesso ritorna. Mm. E però è chiaro che sono giocatori che il meglio l'hanno dato. Ecco, quei giocatori di una volta non venivano in Italia, salutavano l'Italia e andavano altrove. Adesso le cose negli ultimi 10-12 anni sono cambiate. Quindi quale può essere la strada? La strada può essere, o troviamo anche noi come club italiani degli sceicchi che mettono tanti soldi e allora a quel punto il problema è risolto, oppure bisogna giocare d'anticipo, cioè arrivare su qualche giocatore giovane bravo. Esempio, visto che si parla tanto di Juve su questo canale, la Juve è stata molto brava su Yildiz. La Juve ha creduto su Yildiz in un momento in cui era molto giovane, perché non aveva neanche 18 anni, oggi ha un giocatore fantastico, ma lo prendi prima, perché se la Juve avesse provato a prendere Yildiz già l'anno scorso, quindi quando il giocatore aveva fatto dei gol importanti in Serie A, in Champions League, non avevi più la forza di prenderlo o dovevi spendere 40, 50, 60 milioni, forse non bastavano neanche ed era complicata come operazione. Quindi dobbiamo arrivare prima sui giocatori, dobbiamo arrivare molto prima, quindi bisogna avere coraggio sui giovani, prenderli, spendere, vabbè, poi Idris è stato un caso particolare perché era a scadenza, ma se no spendere 5, 6, 7, 8, 10 milioni per dei ragazzi di 6, 17, 18, 19 anni, credere in loro e poi magari i risultati ti dicono che questi tipi di investimenti alla fine si rivelano efficaci e che purtroppo non abbiamo la forza di competere col Real Madrid, col Chelsea, col Paris Saint-Germain, con le due squadre di Manchester, col Bayern in un testa a testa economico. E poi bisogna sperare che magari puntando prima su certi ragazzi, questi, passatemi il termine, si affezionino alle nostre squadre del calcio italiano e quindi magari poi dopo dicano di no, perché è chiaro che se poi i giocatori fanno bene e guadagnano 4, 5, 6 milioni in Italia e arriva un club di Premier e dice io te ne do 10, te ne do 12 e do 50, 60, 70, 80, 100 milioni al tuo club, diventa poi difficile gestire il tutto. Quindi è complicato. Siamo in una fase, purtroppo, questo me lo dicono tanti dirigenti importanti del campionato di Serie A, siamo diventati, tu citavi prima per noi quello che poteva essere la Francia o l'Olanda, altri mercati, siamo diventati un campionato di passaggio. Un giocatore bravo viene qui, perché comunque l'Italia resta sempre la Serie A un campionato top, fa bene e 2 anni dopo, 3 anni dopo dice vado al Chelsea, vado al Barcellona, vado al City, eccetera. Speriamo di cambiare un po' la tendenza.
Perfecto. Entonces nos dice pues sí, pues nos hemos convertido en un campeonato de segunda línea. Yo le pregunté, perdón, no dije esto en español, le pregunté sobre qué querría decir eso para la Serie A, ya que parecía ser un campeonato tipo Granca, ¿no? Lo que en su momento fue el campeonato francés para nosotros en Italia. Y dice que sí, en efecto, nos hemos convertido en un campeonato de segunda línea, donde un jugador medianamente bueno es agarrado por cualquier equipo top y se lo llevan de forma relativamente fácil. Y ahora, pues, en general, los clubes italianos han ido por más jugadores de segunda línea o segundo nivel, o quienes son consolidados, pero fallaron en el club donde estaban y tienen otra oportunidad en el campeonato italiano, o aquellos jugadores de más de 30 años que están buscando hacer esa última, digamos, ese último momento grande, ¿no? Antes esos jugadores tendían a irse a mercados internacionales o retirarse en otras ligas, ahora vienen aquí como es De Bruyne, Modric, etcétera, ¿no? Lo hemos visto nosotros también. ¿Y cómo resolver la situación? Pues hay dos vías, o él por lo menos ve dos vías. Una es buscar inversión extranjera, que llegue un jeque árabe a comprar uno de los equipos e invertir muchísimo dinero, o jugar por anticipado, como hizo la Juve, por ejemplo, nos da el ejemplo de Yildiz, que lo agarró muy joven, ha sido un jugador fantástico que ha sobresalido. Pero lo agarró realmente muy joven, de forma gratis, del Bayern Múnich, etcétera. Como él, obviamente hay muchísimos otros ejemplos, pero él pone la teoría: si la Juve hubiera tratado de ir por Yildiz hoy en día, pues le hubiera costado seguramente entre 40 y 60 millones y hubiera sido una operación mucho más complicada. Los mismos clubes confían en que estos jugadores, pues también poderlos ir a buscar entre 8 o 10 millones, que sean jóvenes, obviamente y él llegó gratis, pero hay otros como esos, entre 17 y 19 años, y pues los resultados les han dado, digamos, fuerza a esta estrategia, y la confianza de los clubes es que estos mismos jugadores pues se apeguen a los equipos, y cuando lleguen estos equipos importantes extranjeros a ofrecerles salarios por fuera del mercado italiano, a ofrecerle al mismo club de, que los tiene entre 60 y 100 millones por ellos, que pues puedan decir que no. Pero obviamente eso requiere a que el club confíe en los jóvenes, que tenga, digamos, un mecanismo, ¿no?, de crecimiento para ellos. Nos comenta que en esta fase que se está viviendo, los mismos dirigentes de diferentes clubes de Italia le han comentado a él que nos hemos convertido en un campeonato de pase, pues, o sea, los jugadores vienen, la Serie A sigue siendo un campeonato competitivo, un campeonato donde pueden crecer y ponerse a prueba, para ponerse en la vitrina para los clubes más grandes alrededor de Europa y buscar irse. Nico, esto me ayuda a la siguiente pregunta, porque habla mucho, tú lo comentaste, ¿no?, de la Juventus, en cuanto al trabajo de sostenibilidad financiera y mercado, focalizándose en los jóvenes. Hai capito o vuoi che ti traduca? No, ho capito, insomma, che giustamente la Juventus sta cercando appunto un equilibrio finanziario, e anche perché la Juve in passato ha speso tanto, non hanno reso gli acquisti, perché poi ovviamente se tu vinci è più facile generare introiti, profitti, ricavi, aumentare i guadagni, trovare nuovi sponsor, eccetera, 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 senza poi andare troppo in temi economici che magari annoiano i nostri amici che ci stanno seguendo. Restando nel tema calcistico, la Juve purtroppo ha fatto tanti investimenti che l'ultimo avete visto anche ieri sera con Miners, all'Atalanta sembrava un giocatore straordinario, alla Juve è un pesce fuor d'acqua per essere buoni, perché è totalmente la copia brutta e sbiadita del giocatore che avevamo ammirato a Bergamo. Però ti è costato 51 milioni più 6 di bonus, e non è che te li restituiscono i soldi se il giocatore non va bene, devi provare a rilanciarlo, ed è un problema. La Juve ha fatto e sta facendo una politica di sostenibilità. Sicuramente l'azionista John Elkann non è che ogni anno può mettere 100-200 milioni a ripianare il bilancio, quindi ha chiesto ai dirigenti di autofinanziarsi. La Juve l'ha fatto, sta facendo, sacrificando anche dei giovani. In questo è stato importante il lavoro fatto con la Next Gen, con la seconda squadra, che comunque fa crescere dei ragazzi che poi
ti permettono di introitare dei soldi. Pensiamo a Bangula, che comunque alla fine la Juve lo pagò 300.000 euro, l'ha venduto a 10 milioni più bonus, potenzialmente 13 milioni, e tanti altri, Ealing, Barrenechea, Sule, insomma l'elenco è lunghissimo. Poi qualche giocatore viene venduto col senno del poi, forse c'è stato qualche rimpianto, vedi Oisen, perché poi lo vendi a 18, l'anno dopo lo vendono a 60 al Real Madrid, e quindi uno poteva anche magari aspettare, temporeggiare, ma se devi poi fare soldi e cassa e introitare subito, è chiaro che qualche ragazzo, essendo giovane, magari lo vendi che è bravo e altrove diventa anche bravissimo, quindi c'è anche quel rischio, però è un qualcosa che devi fare anno dopo anno. Io credo che comunque la Juve abbia ringiovanito molto, non si debba avere solo giovani, e questo è un errore che è stato fatto l'anno scorso, ad esempio, con Thiago Motta, che non voleva giocatori esperti. Le squadre forti hanno un giusto mix, devi avere sicuramente tanti giovani, ma 2 o 3, passatemi il termine, vecchietti, vecchi marinai, vecchi pirati, servono, perché comunque poi nei momenti di difficoltà hai bisogno di qualche giocatore esperto che guidi i compagni più giovani verso la riva, e altrimenti ti schianti, che è quello che è successo l'anno scorso alla Juve di Thiago Motta, che è stato un naufragio. E quindi da questo punto di vista, secondo me la Juve ha fatto un giusto mix, ha preso dei giocatori validi, sta abbassando il monte ingaggi, l'ha abbassato di molto. Se pensiamo che 2 anni fa la Juve era nettamente la squadra che spendeva di più per gli stipendi dei calciatori, oggi la Juve è seconda, spende molto meno dell'Inter, quindi comunque ha abbassato. Questo è un lavoro che ha fatto anche Giuntoli l'anno scorso, gli va dato atto, poi ha sbagliato altre cose, ma aveva già iniziato ad abbassare il monte ingaggi, ha proseguito su questa strada come lì, per una Juve più sostenibile. E poi attenzione, è il bello del calcio, più sostenibile, e ovviamente dico questa cosa, i presidenti che ci stanno seguendo saranno contenti, non sempre più sostenibile significa essere meno competitivi, perché spesso non sempre chi più spende meglio spende. Pensate all'Inter di Moratti, che aveva speso tantissimi soldi e poi alla fine tanti anni è andata male. La Juve l'anno scorso ha speso 300 milioni ed è stata un'annata molto negativa, quest'anno ha speso meno ed è più competitiva, quindi il calcio è bello anche perché non è una scienza esatta, quindi devi anche essere bravo a spendere. È chiaro che per il bilancio, eccetera, se sei bravo a spendere e trovare un giocatore bravo a 20-30 invece da 50-60 è meglio, ma questo non c'è bisogno che lo dica io, penso che sia una cosa abbastanza scontata. Comunque credo che la nuova politica della Juve pian piano stia dando dei frutti. È chiaro che poi i tifosi vogliono vincere, perché poi alla fine noi stiamo qui, spesso parliamo di bilanci, la plusvalenza, l'ammortamento, il prestito con diritto che diventa obbligo. Sono cose tecniche importanti quando raccontiamo il calciomercato, ma il tifoso medio gli interessa vincere. Poi alla fine, se c'hai i debiti ma hai vinto, i tifosi sono contenti. Se hai il bilancio perfetto, in ordine, ma non vinci nulla, alla fine non è che i tifosi sono troppo contenti, perché poi gira che ti rigira l'obiettivo, ed è anche il famoso slogan della Juve, vincere nel calcio alla fine è l'unica cosa che conta. Perfecto. Entonces nos dice que sí, la Juventus busca un equilibrio, pues antes pues gastó muchísimo y no dio resultados, no trajo resultados en términos deportivos. Nos da también un ejemplo, por ejemplo, que lo vimos ayer con Koop Miners, quien dice que de forma muy sutil, dice que parece un pez fuera de agua comparado con el Koop Miners del Atalanta, por quien se pagó 51 millones más 6, y no es que te regresan el dinero, ¿no? En este momento la Juventus se está enfocando en sostenibilidad, a lo que Elkan le pidió a la gerencia de autofinanciarse, lo cual está haciendo. Pues eso conlleva a sacrificar jóvenes. Nos dio el ejemplo de Mbangula, por quien la Juventus pagó 300.000 euros, pero terminó vendiendo en 10 millones, y Barrenechea, y existe también aquellos jóvenes que quizás después, ¿no? Con el periódico del lunes, te da un poco de remordimiento al haberlo hecho, como Huijsen, el cual vendiste por 18 millones y al final fue vendido al Real Madrid por 60, pero en ese momento, obviamente, con el periódico del lunes tú dices, bueno, se podía esperar, pero en ese momento se necesitaba el dinero y hay riesgos que se tienen que tomar. De todas formas, la Juventus se rejuveneció, pero no es una cuestión solo de jóvenes, y nos da el mismo ejemplo de la Juve del año pasado, quien rejuveneció muchísimo, pero siempre se necesitan tener esos 2 o 3 viejos, ¿no? Más experimentados,
para cuando lleguen los momentos de dificultad no termines naufragando y se hunda el barco. Parece, él piensa que la Juventus de este año tiene un buen mix de jugadores, tanto de experiencia como de jóvenes, y bajó el salario de forma sustancial cuando antes era el salario más caro de la Serie A. En este momento es el segundo, muy por debajo del Inter, también gracias a la labor hecha por Giuntoli, hay que recalcarlo, más la continuación de esa labor con Molli. Y es una cosa que nos reitera, no quiere decir que mientras más sustentable o sostenible sea la plantilla, quiere decir que seas menos competitivo. Se puede ser competitivo y sostenible. Nos da también ejemplo, por ejemplo, el Inter de Moratti, que gastaba de forma increíble en sus jugadores, nunca tuvo éxito. No dio el mismo ejemplo de la Juventus del año pasado, que gastamos muchísimo y no tuvimos el éxito. Lo lindo del calcio, lo lindo del fútbol es que no es una ciencia exacta. Si eres bueno encontrando buenos jugadores a precios bajos, pues obviamente mucho mejor, pero también existe el poder hacerlo. Todo eso se resume también en que, bueno, al final del día nosotros podemos hablar aquí de gastos, de balances, de deuda, etcétera, etcétera, pero lo que quiere el tifoso, lo que quiere el fanático es ganar. Tú puedes tener las deudas absolutamente perfectas, pero si no ganas, vas a tener problemas con tu fanaticada. Puedes tener un sinfín de deudas, pero si ganaste, te lo perdonan todo. Nico, sempre su questa situazione della dirigenza della Juventus, perché si è percepito in questo senso un cambiamento importante in confronto a quella Juventus dell'anno scorso, perché sembrava che non filtrava nulla. È veramente che la dirigenza sotto Comolli è così ermetica o come fanno a lavorare, a trovare diciamo, delle potenziali acquisti, ma senza fare uscire nulla o magari facendo uscire qualcosa che alla fine non va. Ma sai, allora, qui lo dico anche un po' contro, diciamo, il mio lavoro, quindi la nostra categoria. Se nessuno vuol far sapere un'operazione, i club possono ancora riuscire, perché dicono al procuratore, al giocatore, state zitti, magari ogni tanto fanno firmare anche un contratto e un accordo di riservatezza, e quindi i due club tengono nascosta la cosa, si può anche tenere. È chiaro che oggi è un'epoca mediatica e quindi anche gli stessi club che vendono, che acquistano, spesso hanno interesse che comunque qualcosa filtri. E poi ci siamo ovviamente noi che facciamo questo lavoro, che rompiamo le scatole, telefoniamo tutto il giorno, dirigenti, procuratori, calciatori, e alla fine insomma un po' di cose escono, qualcosa si può tenere un po' più nascosta, qualcosa a volte ci viene smentita, ma in realtà eravamo sulla pista giusta, ma perché in quel momento il club non vuole che venga fuori, perché poi ha paura che si inserisca un'altra società o che il prezzo salga, quindi ci sono tantissime dinamiche. Io credo che poi alla fine molte cose, parlo per me in questo caso, le ho raccontate, anche se c'erano smentite, penso a Žegrova che l'ho raccontato in lungo e in largo per tutto agosto, poi molti dicevano di no, poi alla fine invece è arrivato, quindi è chiaro che poi si tende magari come modus operandi, come lì è un dirigente straniero, quindi magari ha un po' un imprinting diverso rispetto magari a un dirigente italiano, perché comunque in Italia il calciomercato è uno show. Tu pensa solo all'ultimo giorno, con tutte le dirette che ci sono delle radio, dei siti, dei giornali, delle televisioni, c'è un luogo apposta che all'estero non esiste, come facciamo noi a Milano, un hotel dove si ritrovano una volta tutti, perché c'era l'obbligo di frequenza prima del Covid, adesso non tutti, ma tanti, dirigenti, giornalisti, intermediari, procuratori, presidenti, a trattare, a fare trattative, a fare operazioni, e quindi è uno show, è uno spettacolo, e come tutti gli show e gli spettacoli vanno anche accompagnati, e tu non puoi dire venite a vedere l'ultima puntata e il resto uno rimane all'oscuro di tutto.
se fosse una serie TV, una fiction, e quindi un telefilm, adesso non so come lo chiamate in Spagna. Comunque oggettivamente, quindi bisogna anche creare un seguito, un interesse, una narrazione, e questo succede secondo me a volte nelle trattative che nascono all'inizio del mercato, perché c'è tempo e allora un po' anche i dirigenti se la prendono comoda e quindi poi ogni giorno oggi è successo questo, oggi hanno alzato di 1 milione, oggi hanno chiesto quell'altra contropartita, e quindi diventa veramente una spy story da raccontare. Poi invece quando si arriva alla fine, l'avete visto, ad esempio la trattativa Openda, molto veloce. Perché molto veloce? Perché non c'è più tutto quel tempo per tirare la corda. Quindi alla fine Openda vuole andare via dall'Ipsia. Il Lipsia prende un altro attaccante, quindi il Lipsia dice io lo vendo, parte da 50 milioni, ma è già pronto a venderlo. La Juve dice io voglio chiudere a 40, alla fine chiudono a 43, 44, al netto di tutto tra prestito e obbligo. Quindi la trattativa è molto più veloce, ma perché è una trattativa che la Juve fondamentalmente fa gli ultimi giorni, nel senso sì è vero a luglio c'era stata una prima telefonata, sì è vero prima di Ferragosto c'era stato un incontro con la gente, ma la Juve sino a 4-5 giorni dalla fine del mercato aspettava comunque sempre Kolo Muani. E quindi poi nel momento in cui a Monte Carlo, quel famoso giovedì dei sorteggi di Champions, va male l'incontro tra Nasser Al-Khelaifi, il presidente del Paris Saint-Germain, e Comolli, perché si parlano 10 minuti, si salutano malamente, si capisce che le parti sono su punti differenti, perché la Juve non vuole spendere 60 milioni per Kolo Muani, il Paris Saint-Germain non vuole fare lo sconto, la Juve vuole fare il prestito con diritto e l'obbligo molto molto difficile. Il Paris Saint-Germain voleva un obbligo praticamente garantito, non voglio dire alla prima presenza dopo, o alla prima vittoria della Juve dopo il 1 febbraio, ma quasi, cioè dovevano essere delle condizioni veramente super easy da raggiungere. Si arriva a quella rottura, tanto che la Juve il sabato riattiva i contatti per Openda, gioca la domenica, ma mentre sta giocando i dirigenti stanno facendo le trattative. Cioè io prima di Genoa-Juve scrivo la Juve ha chiuso Žegrova, fine partita, la Juve fa sapere abbiamo chiuso Žegrova, tanto che poi arriva il lunedì mattina e nella notte tra domenica e lunedì chiudono Openda, ma lì la trattativa è molto veloce perché ovviamente non hai più tempo e quindi si perde tutto quello che ogni tanto viene anche utilizzato per fare lo show intorno al calciomercato, e quindi lo vogliamo. Vuoi venire? Sì, vengo. Quanto volete? 50. Noi offriamo 40, intesa a metà strada, chiudi. Se non chiudevano andavano su un altro, ma erano abbastanza convinti di chiudere, anche perché nel frattempo l'Ipsia comunque aveva anche già preso un altro attaccante. Perfecto, perfecto, gracias, Nico. O sea, le pregunté un poquito de cómo funcionaba, ¿no? En términos gerenciales, y si era cierto esto del hermetismo por parte de Comolli, la gerencia. Y sí dice que, pues, nadie quiere. Perdón, un segundito. Sì. ¿Me escuchan ahorita? Ecco, sì, Perdón. era andato via l'audio. Oh, scusate. Allora, decía que cuando pueden, hoy en día todavía, si los mismos clubes no quieren que se sepa sobre una transacción, aún se puede hacer. Le dicen a los mismos jugadores o representantes, hasta los clubes con quienes están negociando, de no informar nada, llegan hasta poder firmar un documento para que no se deje saber nada. Pero hoy en día, pues, siempre se puede filtrar algo porque es un mundo muy mediático, muy conectado. También la labor que hace Nico, sus colegas, pues desde él mismo dijo de fastidiarlos todo el tiempo, llamando a los clubes, llamando a los gerentes, los representantes, los mismos jugadores, tratando de encontrar alguna información para poder también
filtrar. No siempre se puede filtrar, hay información que les llega a ellos que se tienen que guardar, hay información que pueden soltar en partes, pero siempre se tarda, digamos, en llegar un poquito al punto. Quizás los tiempos son diferentes. En cuanto a Comolli en particular, es un modus operandi pues un poquito diferente también porque es un gerente extranjero que quizás opera de forma poco usual dentro de Italia, porque Italia en sí es una situación totalmente anómala o diferente en cuanto al calciomercato, ya que el calciomercato en sí es un show dentro de Italia. Hay un puesto a propósito, el Hotel de Milán, donde pues se llega a reunirse para cerrar, negociar. Eso no existe en ningún otro mercado extranjero, donde el último día de mercado los gerentes, los representantes van y se sientan entre los diferentes clubes para tratar de negociar y es parte del show, es parte del espectáculo que es el calcio mercato. Y como todo calcio, como todo show, ¿no? Como toda serie televisiva, no puedes decirle a la gente, ve solo el último capítulo, porque pues no tendría sentido, ¿no? Parte del show es ir construyendo esa historia, esa narración que puedes ir jalando poco a poco durante los meses de calciomercato. Se va creando esa historia y al final se convierte en una historia de espías. A veces las cosas se hacen rápido, ¿no? Porque, por ejemplo, la situación de Openda, que al final, en los últimos días, Openda se quería ir del Lipsia, el Lipsia ya había agarrado otro delantero, la Juventus buscaba uno, el Lipsia pedía 50, la Juve 40, no había mucho tiempo de negociar, se cerró en 44, veloz realmente por la poca cantidad de tiempo que faltaba al final, pero si uno va y reconstruye, hubo una llamada en julio por parte de la Juventus, pero lo dejaron ahí. En agosto se reunieron, mitad de agosto se reunieron con su agente, pero lo dejaron ahí 5 días antes de que cerrara el mercado. La Juventus todavía esperaba en poder cerrar a Colomboani. Resulta ser que justo en esa famosa reunión en el sorteo en Monte Carlo por parte de la Champions League, en 10 minutos de conversación entre Al-Khelafi, el presidente del PSG, y Comolli, se entendió que simple y sencillamente estaban en un impasse, no había forma. El PSG quería 60 millones con máximo un préstamo con obligación de compra extremadamente fácil, mientras que la Juventus no quería pagar los 60 millones, quería mucho menos, con un préstamo con derecho de compra en vez de obligación. Así que pues no se pudo y en ese mismo sábado pues terminan cerrando a Openda. Porque estaba, bueno, no cerrando, pero estaba muy cerca, se vuelcan a Openda, lo llaman el sábado, el domingo la Juventus está jugando y el mismo Nico publicó en sus redes, ¿no? Que estaban, mientras la Juventus estaba negociando, jugando, estaba negociando para cerrar a Zegrova. Al final del partido cierran a Zegrova y Openda lo cierran en la madrugada entre el domingo y el lunes. Los dos jugadores llegan el lunes y firman para la Juventus. Al final Openda pues se pudo cerrar entre 40 y 50 millones. Buenísimo, Nico, muchísimas gracias. Una última pregunta, porque sé che te tengo por poco tempo. Ma torno un'altra volta perché è molto bello, solo che oggi poi ho un impegno, ma torno comunque un'altra volta che mi sono trovato bene e lì stiamo anche tutto il giorno, facciamo una live infinita. Perfecto, gracias, Nico. Bueno, nos dice que regresa, nos promete regresar, lo que pasa es que ahorita tiene una reunión, pero que le gustó mucho y la pasó muy bien. Última domanda, última pregunta. Rinnovo di Kenan Yildiz. Hai qualche novità? Siamo molto vicini, è una storia che sto raccontando ormai da diverse settimane, era già un'idea che aveva in cantiere la vecchia dirigenza, poi ovviamente c'è stato il cambio di management, quindi si sono dovuti incontrare, conoscere, c'è stato un primo incontro in estate, ovviamente la Juve però aveva tante cose da fare in entrate e in uscite, quindi hanno detto riparliamo poi con calma a settembre. A inizio settembre c'è stata una call telefonica, la Juve vuole blindare Yildiz sino al 2030, non ti escludo ci possa essere un'opzione anche per il 2031, comunque lui ha già un contratto lungo perché scade nel 2029, ma oggettivamente guadagna poco per il valore che sta dimostrando di avere, perché Yildiz oggi guadagna 1,5 milioni netti a stagione più bonus per arrivare a 2 qualcosa, e quindi ovviamente il suo ingaggio va decisamente rimodellato. L'idea iniziale della Juve era 3,5, 4 più bonus, lui sta facendo bene, la sensazione è che si possa anche arrivare intorno
ai 5 milioni, potrebbe esserci un contratto, tra virgolette, scaletta, nel senso a salire poi negli anni, con tutta una serie poi di bonus legati al fatto che più lui fa meglio, più fa gol, più fa assist, più la Juve vince e più guadagna, che poi è la cosa che insomma tutti i club vogliono fare, nel senso io ti do anche tanti soldi, ti do anche di più di quello che magari penso di spendere, ma legato al fatto che tu faccia bene, perché poi se così succede siamo tutti contenti, insomma, e quindi da questo punto di vista insomma c'è la voglia di rinnovare. È chiaro che la Juve sa che ci sono club importanti stranieri che seguono Yildiz, già quest'estate 2 super club di Premier League, Arsenal e Chelsea, si erano informati, ma la Juve non ha voluto ascoltare offerte, cioè non si è neanche arrivati a dire ti offriamo X, noi vogliamo Y, più K, più Z, no, la Juve ha detto per noi non ha prezzo, per noi è un giocatore che vale dai 100 milioni in su, ma non è questione di dire allora vi offriamo 100, parte la trattativa, no. Quindi la Juve già in passato aveva rifiutato delle offerte. 2 anni fa l'Arsenal aveva offerto 30 milioni e il Borussia Dortmund 40, il primo anno di Yildiz in prima squadra, già la Juve aveva rifiutato. Poi un anno fa, primo anno, cioè l'anno diciamo di Giunto, di Thiago Motta, che poi c'era stata un'offerta di 50-60 milioni rifiutata, e oggi la Juve ritiene che Yildiz sia intoccabile, sia incedibile, è il campione, è il top player intorno al quale vogliono costruire una Juve che possa vincere, che possa diventare di nuovo a grandi livelli, insomma, e quindi c'è questa idea di blindarlo, di accontentarlo, i dialoghi stanno andando avanti molto bene, vanno sistemate ancora alcune cose, non è fatto ancora, ma siamo molto avanti, quindi la sensazione è che poi nelle prossime settimane, in autunno, si arriverà alla blindatura di Yildiz, anche perché insomma il giocatore più fa bene e più ovviamente merita, e quindi meglio chiudere adesso che se no fra un mese ti tocca mettere 1 milione in più. No, battute a parte, comunque insomma i rapporti sono molto buoni. Yildiz in questo momento è senza agente, nel senso che lo segue direttamente il papà, e quindi poi ci sono tanti agenti che si sono avvicinati portando offerte di squadre straniere, come ti stavo raccontando poco fa, ma oggi l'idea di Yildiz è di stare alla Juve, la Juve di rinnovarlo, e quindi credo che insomma il prossimo incontro poi sarà quello che porterà alla fumata bianca, anzi bianco-nera in questo caso, per un accordo definitivo. Siamo molto vicini, vanno sistemate ancora qualcosina legate ai bonus, la base fissa, ma insomma c'è la volontà di tutte le parti di rinnovarlo, e credo che sia anche giusto e meritato. Non c'è, perché abbiamo sentito delle voci su una clausola rescissoria altissima, niente di questo? Al momento non è un tema questo che la Juve vorrebbe inserire, perché nel momento in cui tu metti una clausola, tu hai fatto un prezzo, quindi di fatto hai detto, signori, se voi arrivate con questi soldi il giocatore lo vendiamo, e quindi mettere una clausola è sempre pericoloso. Poi dipende che clausola metti, esempio, visto che voi insomma siete molto anche seguiti dagli amici spagnoli, ma non solo. In Spagna mettono le famose clausole da 1 miliardo, ma è come non metterla, perché 1 miliardo è praticamente impossibile da pagare, e quindi alla fine c'è, ma è come se non ci fosse. Ma se tu invece metti una clausola 180, per fare un esempio, 200 o 150, poi abbiamo visto che 150 quest'estate il Liverpool li ha spesi per Isak e Wirtz, e quindi chi mi dice che se tu la metti a 170-180 qualcuno l'anno prossimo non la paghi? Cioè ti esponi comunque al rischio di perdere il tuo giocatore. È vero che poi ti arrivano 180 milioni, però secondo me quando tu metti una clausola, e ovviamente una clausola reale, perché se tu metti 1 miliardo, 2 miliardi di euro come fai in Spagna, e vabbè, stiamo parlando del nulla, ma se metti una clausola reale è pericoloso, perché poi trovi sempre magari qualcuno che la paga. Ricordatevi anche la clausola famosa di Neymar qualche anno fa, 222 milioni, sembrava impossibile, poi lo sceicco la pagò e lo strappò al Barcellona, la famosa clausola di Figo. Cioè poi alla fine certe clausole, prima o poi arriva magari qualcuno che dice ma sai che c'è, io quasi quasi la pago, e quindi per me, da quello che mi fanno capire, mi raccontano, la Juve preferirebbe non mettere clausole rescissorie proprio perché
c'è il pericolo che se tu metti una clausola a cifre di mercato, anche alte, comunque qualcuno poi possa dire ma io comunque Yildiz c'ha 20 anni, è fortissimo, quei soldi magari li spendo. E in Premier ci sono purtroppo club che hanno quel tipo di soldi, quindi meglio non metterla, poi dopo si vedrà. Poi sai, il calcio di oggi ci insegna che è difficile pensare alle bandiere, quindi oggi è così, fra 2 anni, fra 3 anni si vedrà. Per oggi l'idea della Juve è tenersi stretto Yildiz, blindarlo, accontentarlo economicamente e costruire intorno a lui la Juve che dovrà essere la Juve destinata a vincere il prima possibile dei trofei dopo gli ultimi anni che sono stati decisamente deludenti. Perfetto, grazie mille Nico. E io soltanto per farti vedere, Danilone Martinez dal Guatemala ti manda dei saluti e ringrazia Grazie. la tua presenza. Abbiamo qui messaggi Grazie a voi da tutti in dell'invito. Latino America per te. Perciò questa è casa tua, quando vuoi ritornare sei più che benvenuto e goditi le tue vacanze perché te le sei meritate tantissimo. Grazie per il lavoro che fai. Torno, lo prometto, è una promessa, tornerò volentieri e assolutamente grazie a voi per il seguito, per l'affetto, complimenti anche a voi di Pueblo Juve che fate un bel lavoro appunto per gli amici che parlano spagnolo, che magari noi spesso scriviamo in italiano, in inglese, invece insomma tanti giustamente vogliono anche capire meglio, quindi voi lo raccontate in Centro America, latinoamericani, quindi insomma complimenti anche a voi, grazie per l'invito, è stato un piacere, un saluto naturalmente a tutti gli amici che ci hanno seguito e ci vediamo ancora e tornerò, ve lo prometto. Ciao Benissimo. a tutti. Grazie Nico, ciao ciao. Bueno, damas y caballeros, ahí tienen al grandioso Nico Schira para ustedes. Pues la verdad, para nosotros es realmente un honor haberlo tenido aquí. Le pido una disculpa a Andrés González. Hice tu pregunta, pero no nombré tu nombre. Discúlpame, pero bueno, creo que habrás escuchado tu pregunta. Y a Rafael Sucre también hice tu pregunta, pero no nombré tu nombre. Disculpa, Rafa, de verdad, por no haberte nombrado. Para traducir la última parte, que era sobre Yildiz, que nos dice que pues está muy cerca la renovación de Yildiz. La vieja gerencia ya lo tenía planeado, pero con la llegada de la nueva gerencia, obviamente, pues se alentaron algunas cosas, ya que pues tenían que ponerse en pie la nueva gerencia y también había otras prioridades como el intervenir en el calciomercato de este momento. A inicio de septiembre empezaron de nuevo a salir adelante esto. La Juventus, en efecto, quiere blindar a Yildiz hasta el 2030 y no excluye una opción de extenderlo hasta el 2031. Yildiz en este momento gana muy poco para la calidad que está rindiendo, le está ganando alrededor de 1.5 millones, más bonus lo lleva alrededor de 2 millones. La Juventus estaría tratando de subir eso a 3.5, 4 millones más bonus, que lo podría llevar hasta 5, pero se está hablando de un contrato escalado para que gane aún más. Mientras mejor rinda, más puede ganar. O sea, va a haber más bonus asociados a su rendimiento por encima. Así que ese techo de 5 millones sea quizás aún más alto. No necesariamente como el de Vlahovic, que cada año va creciendo año tras año, sino que aquí es más en cuanto a el rendimiento del jugador. Hay ganas de renovar por parte de todos y la Juve está muy, pero muy consciente que hay equipos que lo buscan desde el extranjero. En este verano, tanto el Chelsea como el Arsenal pidieron información. La Juventus no tenía ningún interés siquiera de contestar el teléfono. No le puso precio, ¿no? Decía que era una oferta más de 100 millones para decir algo, pero en realidad no era como si llegaba el Arsenal 100 millones y empezaban a negociar. Ya ha rechazado ofertas en el pasado y hay algunas aquí que yo no conocía. Hace 2 años dice que rechazó una oferta de 30 millones por parte del Arsenal y otra de 40 millones por parte del Bayern. El año pasado rechazó una oferta por Yildiz de entre 50 y 60 millones. Para la Juventus, Kenan Yildiz es intocable. Quieren continuar y construir alrededor de Kenan Yildiz un proyecto futuro, un proyecto ganador, no solamente dependiendo en él, no el centro del proyecto, sino que él sea forme parte importante y quieren contentarlo, le quieren dar lo que él quiera para también salir adelante juntos.
Aún no está cerrada la renovación, se está todavía trabajando, pero piensa que se cerrará ahorita en otoño, o sea, octubre, ¿no? Que ya pueda cerrarse. La cuestión es que bromea que mientras siga performando, siga haciendo ese desempeño que está haciendo cada vez mejor, pues la Juventus se tiene que apurar, porque si no, si va a seguir jugando así de bien y va a tener que pagarle un milloncito más, un milloncito más y un milloncito más. En este momento no tiene agente Kinan Yildiz, es su papá quien lo está representando. Han llegado varios agentes del extranjero trayéndoles ofertas, pero pues han rechazado. La próxima reunión que va a tener la Juventus con el papá, Kenan Gillis, su entorno, él piensa que va a ser, digamos, la fumada bianca, ¿no? O sea, y ya por fin la reunión que se pueda decir que está todo hecho. Y le pregunté sobre, porque habíamos escuchado estos rumores que quizás había una cláusula rescisoria que la Juventus iba a meter. También muchos de ustedes nos han preguntado por medio de los mensajes que por qué la Juventus no le pone una cláusula rescisoria. Y él dice que por ahora la Juve no quiere meterle una cláusula porque es un riesgo, porque al meterle una cláusula le pones en cierta forma un precio al jugador. Que sí es cierto, existen esas cláusulas que se usaban en España de los 1.000 millones de euros, que al final es como si no tuviera una cláusula. Lo vivimos nosotros mismos con Cristiano Ronaldo, que tenía esa cláusula de 1.000 millones, lo terminamos comprando por 100 millones. O sea, que es como no tenerla. Pero si pones una cláusula entre 150, 200 millones, algo que pareciera ser fuera de mercado para un contrato de aquí al 2030, pues ya vimos hoy en día hay equipos que pagan eso. El Liverpool, por ejemplo, pagó 125, 150 millones por esos jugadores. Así que, pues, te expones a perderlo si le pones una cláusula, aunque tú consideres esa cláusula en este momento fuera de mercado, porque nos recuerda también aquella famosa cláusula de Neymar, que fue en hace unos 5 años, si mal no recuerdo, era entre 180 y 200 millones y llegó el PSG, lo pagó y fuera. Entonces, no quiere perder al jugador, sí es un jugador de 20 años, un jugador muy fuerte y cualquier equipo de la Premier League con los bolsillos muy hondos diría, bueno, hacemos el sacrificio, gastamos 200 millones y no lo llevamos. Es cierto que la Juventus recibiría ese dinero, pero pierdes a un jugador generacional al cual he estado protegiendo y creciendo internamente. No podemos hablar de banderas hoy en día porque el fútbol ha cambiado. Veremos dentro de 2, 3 años qué es lo que sucede cuando se vuelva a hablar de una renovación, pero lo que sí está claro es que la Juventus pues tiene planeado el querer volver a ganar trofeos, no solamente en Italia, sino en Europa, bajo la guía, bajo los pies del mismo Kenan Yildiz. Así que ahí tienen la respuesta del gran Nikos Skira. Disculpen que los tuve un poquito olvidados en el chat, pero como podrán ver, pues había poco tiempo. Mientras tanto, pude hacer esta pregunta sobre Blajovic se convirtió en... Ah, no, perdón, esta no la pude hacer, Julio Suárez, disculpe. Una pregunta para Nico. Blajovic se convirtió en Rabioso 2.0, renovando por un año y volviendo a ser un papelón mediático. Yo lo dudo, obviamente esta es respuesta mía, Julio, yo lo dudo porque simple y sencillamente el salario actual de Vlahovic es totalmente fuera de los medios, de lo que puede pagar la Juventus. Hoy por hoy lo que se está diciendo es que la Juventus está feliz con el desempeño de Dusan Vlahovic, pero nada ha cambiado en términos contractuales. Quizás ya en diciembre, al final del campeonato, se puedan volver a sentar a ver si hay opción de extenderlo a la baja, eso sí, o el jugador se tendrá que ir a costo cero. Si al final del año va a ser una temporada con los primeros 4 partidos que está haciendo, pues bueno, disfrutaremos de él por este año y le desearemos lo mejor. Luis Martínez, Forza Juve, Alexis Martínez, saludos Capi, un abrazo a ti Alexis, saludos pueblo de Argentina, Sebastián Griñet, saludos a Nico y a ti Capi, gracias por estos lujos. Bueno, ahí le comuniqué, al final le comuniqué que mucha gente, había muchísimos mensajes en el chat de saludándolas de todas partes de Latinoamérica. Él nos prometió que va a regresar, que en este momento tenía esta reunión a la cual tenía que llegar, pero le gustó mucho, la pasó muy bien con nosotros y nos promete pues regresar, nos felicita por el trabajo, por la comunidad que ustedes han creado aquí en Pueblo Juve y entiende que pues hay una pasión importante también por información y pues promete regresar y pasar mucho más tiempo con nosotros en un futuro. Eric Madrid, ¿cuáles son las principales diferencias que observa en la nueva dirección del equipo respecto a la anterior? Lo tocamos el tema, Eric, creo que le llegué a hacer esa pregunta. Eric, aprovecho también, no se olviden, yo mandé un mensaje en YouTube solo para miembros
para que mandaran sus preguntas por adelantado. Afortunadamente esta pregunta fue una de las que le pude hacer, pero hubiera sido bueno tenerla de antemano. Daniel Martínez, chao Cap, invitado de lujo, dejo una pregunta más. A día de hoy se habla de una posible renovación de Dusan. Bueno, ya te contesté ese. Dejen su like, importantísimo. Suscríbanse, compartan para que su canal siga creciendo. Gracias al crecimiento que ustedes llevan de este canal, nosotros podemos llamar a Nikoski y decirle, regálanos media horita. Y eso fue lo que hizo. Dejen su like, muchachos, miren el trabajo. Gracias, gracias, Kevin, Diego Angulo, de qué lujo ese invitado. Un abrazo a ti, Dieguito, Sebastián Viñete. Querían consultar a Nico si sabe del nuevo director deportivo, si hay ya una fecha. No se lo pregunté, pero él ya había declarado en uno de sus videos de YouTube que ahorita en otoño podría llegar el nuevo director deportivo. Se habla de Ottolini, de Pedro Brás, creo que se llama el director deportivo del Benfica, y hay otro más que ahorita se me escapa, pero parece que quien lleva la delantera es el director deportivo del Benfica, Sebastián. Eso lo estoy agarrando de otro video que él publicó en su plataforma, en su canal de YouTube, que obviamente invitamos a que sigan. J. Nava, Forza Juve, siempre grande. Jorge Cuesta, no sé si ya tocaron el tema, pero no se les hizo raro que Marcus no festejara su gol. Hasta parecía no haber querido hacerlo. El palo querrá en Turín junto a su hermano. Yo creo que lo festejó de su forma, Jorge Cuesta. Lo festejó como para decir, así de fácil le meto gol yo. Al final, la respuesta de Kefren Turán fue aún mejor. Luis Martínez, le ofrecen a la Juventus por Yildiz, es verdad. Saludos, un abrazo. Capo, Capi, se habló de una supuesta oferta de Nápoles por balas 35 y a pesar del peso en el balance, esta no se la pude preguntar, Capo. Esa la guardamos para la próxima. ¿Te parece? Sí, es cierto lo que dices, que la Juventus parece haber rechazado. Veremos la próxima vez que venga Nico, le preguntamos eso. José Navarro, ¿qué tanto afecta este mercado donde la Juve no gastó un centavo en Italia? Perdón, José, no le pude hacer esta pregunta, pero sí habló sobre qué quiere decir en este momento el mercado italiano para el resto de Europa. Vale la pena regresar el video y escuchar eso. Rey Duarte, chao pueblo, saludos al invitado y bienvenido. Puede regresar las veces que quiera, sí, definitivamente. Santilol también, chao Nico, Pierre de Silvestre, llegué tarde pero llegué, saludos. Oliver Di Pillo pregunta, ¿podría la designación a Italia como sede de la Euro ser un punto de partida de inversión de toda la estructura del fútbol italiano y volver a ser un torneo de nivel del pasado? No le preguntamos esta, discúlpeme, Oliver. Mi punto de vista, yo creo que no, Oliver. Más que todo porque está en peligro esa designación para la Euro. La UEFA, pues, terminó sacando un reporte que el único estadio que está a la medida para la Eurocopa es el Allianz Stadium de la Juventus y le acaba de quitar la final al San Siro de Milano, que supuestamente es el templo del calcio en Italia, supuestamente el mejor estadio de Italia. Así que, todo apunta a que Gravina y Lafitte estarían en peligro de perder la designación para hacer la Eurocopa junto con Turquía. Eso querría decir que probablemente Turquía sería única sede. José Aldana, chao pueblo, un abrazo para ti. Luis Martínez pregunta, ¿cómo le ves a Igor Tudor? Portero nuevo, solo diré eso. Yo no estoy de acuerdo contigo, Osvaldo, y por ahí también había otro mensaje por parte de Mikel Santel, Di Gregorio out. Yo creo que si vemos realmente el partido, si llegaron a jugar fútbol, quizás llegaron a ser porteros, sabrán que solo hay un gol que realmente es culpa de Di Gregorio, que es el gol de Couto. Los demás son unos goles imparables y es también gracias a que su defensa y su mediocampo no salieron a achicar el espacio de los tiros. Así que yo de verdad creo que se le está pegando de forma innecesaria e injusta a Di Gregorio. Qué lujo de al grande pueblo, los veo en diferido. Un abrazo para ti, Jefferson, disfruta el episodio. Siempre los miro en los videos. Canito pregunta, ¿hay expectativas o nombres en el aire a posición respecto al mercado de invierno? Bueno, nos guardamos esa pregunta para la próxima, Cano. Me imagino que tendría algo allí en el colador, aunque es temprano todavía para eso. El jugador más valioso es Kenan Yildiz, sin ninguna duda. Danilo Martínez, un grande, renueva su membresía por 22 meses seguidos. Y bueno, ahí le comunicamos tu saludo directo. Senza Paura, siempre presente. Grande, Rafa, disculpa de nuevo por no haber mencionado tu nombre. Gracias, Capi, y gracias, pueblo, por los invitados que de tan alta calidad. Gracias a ustedes, Reyes. O sea, no es broma. Si no fueran por ustedes, no vienen. No vienen. Es así de simple. De verdad que sí fue un privilegio y un honor tenerlo.
Gracias por la noticia de Gildis. Sí, la verdad, qué bonita noticia. Senza paura, Fred Durán también. Gildis ama la Juve y la Juve ama a Gildis. Hechos, hechos. Luis Martínez, Blau, ¿se queda o se va? Veremos al final. Chao, Capi, un abrazo a ti, Fabián. 6.200 juventinos, Capi, cada vez más grande la comunidad. Qué belleza, de verdad. Mil gracias, de verdad, por este cariño. Y no se olviden que es buen momento para volverse suscriptor del Pueblo Juve, porque tenemos la rifa de la camisa de la Juventus y ustedes pueden escoger qué camisa quieren. O sea, pueden, si quieren la tercera y se la ganan, la tercera. Si quieren la segunda y se la ganan, la segunda. O la primera. Ustedes escogen la camisa que quieren. Así que suscríbanse, dejen ese me gusta y compartan, que es muy importante. Si son miembros como Alexis Martínez, tienen 2 entradas a la rifa. Como suscriptor tienes una entrada, como miembro tienes 2 entradas. Así que es buen momento para volverte miembro también. Así que mucha suerte, Alexis, a ti. César Carrasco, el detalle es que no intentó llegar, no vuela Di Gregorio. Pero César, ¿qué tiene que ver? O sea, cuando un tiro también, eso habla de un portero que conoce el arco, o sea, qué bien que vuele, se tire y de todas formas se le encajan. ¿Cuál es la diferencia? Te metieron el gol, ¿no? Yo creo que se le está pegando demasiado a Di Gregorio innecesariamente. Chevy Silverado, vamos por los 10.000. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Chevy? Nunca imaginamos que vamos a llegar a 1.000 y estamos a 6.200. Así que Kelly es un gran jugador. Ojo ahí, Luis Martínez, ¿eh? Gildis, chao pueblo, un abrazo para ti, gracias por estar. Chicos, no olviden dejarse me gusta, suscribirse y compartir y también seguirnos en todas nuestras redes que están pasando aquí. Muchísima información que compartimos ahí también con todos ustedes y es importante que nos sigan y nos apoyen en esos también. Aquí se las estoy poniendo. Una membresía de Canal de Pueblo Juve como regalo. Alexis Martínez, qué grande. Muchísimas gracias, Alexis, de verdad. Le acaba de ayudar a alguien. Vamos a quien le llega. Le llegó a Deimos Arredondo. Deimos Arredondo recibió la membresía regalada por Alexis Martínez. Muchísimas gracias por ese cariño, Alexis, de verdad. Siendo miembro y además regala una membresía. Qué crack. ¿Quién es Nikos Kiro? No puedo ver. Nikos Kira será. Ya vino Nikos Kira, Luis. Estuvo con nosotros. Te invito a que regreses el video y lo vayas a ver. Nikos Kira es uno de los, digamos, más expertos en calciomercato que existe en Italia y también cubre el calciomercato internacional. Yo quiero una. Bueno, suerte. Para que alguien tenga doble chance también. Grande, Alexis. Muy amable de tu parte. Leonardo Jurado, Joshua, me gustó los recortes y la magia que insectó Zegrova. Creo que así se escribe. Saludos. Sí, Leonardo, la verdad es que esos 10 minutitos que entró lo hizo bastante bien Zegrova. La verdad es que me gustó bastante. Se nota que está por debajo digamos, en aguante físico, que es lo que decía Tudor. A mí me impresionó verlo porque yo creo que no pensaba que él iba a entrar, sinceramente, porque habían dicho 2 partidos y al final logró encontrar la entrada. Luis Martínez, ¿a qué hora la Juventus el sábado juega a las 6 de la tarde locales? Estoy casi seguro que tendremos el guachalón aquí. Luis, ok, gracias, ok, fenomenal. Roberto Gómez, llegó tarde, pero ahorita vuelvo a repetir el en vivo. Chao, Capi, un abrazo a ti, Roberto, espero te guste. Piero Álvarez, felicitaciones, Capi, que sigan los éxitos y vengan muchos más. Mil gracias, Piero. Mil gracias y gracias a todos ustedes. Bueno, chicos, como pueden ver, yo estoy en mi oficina, tengo que regresar al laburo, como dicen nuestros hermanos argentinos. Muchísimas gracias de verdad por el cariño, por el apoyo y por haber estado aquí y permitirnos tener el honor de traerles a Nikos Kira para hacerle algunas preguntas. Quedó muy agradecido, muy feliz de haber estado y nos prometió regresar en un futuro. Así que gracias de verdad, de corazón, no es cualquier cosa y no lo digo a la ligera. Por favor, entiendan que se lo estoy diciendo honestamente. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nosotros, el staff del Pueblo Juve, simplemente nos encargamos de cubrir los costos y gerenciar esta su comunidad. Así que gracias por lo que han hecho para que esta comunidad de Pueblo Juve sea lo que es y tener el honor, el placer de traer a invitados como Nikos Kira, a invitados como Romeo Agresti, como Beppe de Gigios Juve, como Mirko Di Natale, como muchísimos otros que han venido aquí, Dario Pellegrini, muchísimos otros profesionales, el mismo Naso, Pedulla,
hemos traído de verdad muchísima gente de muchísimo alto calibre y es simple y sencillamente gracias a ustedes. Lo dejamos hasta aquí. La invitación es para el próximo live que será el viernes para el prepartido contra el Verona. Mientras tanto, en nuestra plataforma obviamente siempre hay algo. Más tarde sale la Juve en un minuto. Mañana espero tenerles un videito en la mañana. Y ayer publicamos un video en la mañana muy bueno con Marco que explica cómo hacer para ir a un partido de Champions de visitante de la Juventus. Así que cuando terminen de volver a ver el video de Nico Schira, vayan a ver ese video porque es realmente muy, muy bueno y vale la pena, especialmente si han pensado en ir a ver a la Juventus de visitante en la Champions League. Lo dejamos hasta ahí. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.